Jimin inició el encuentro con una sonrisa abierta y una energía que transmitía cercanía desde el primer momento, saludando y expresando lo genuinamente feliz que se sentía por poder reencontrarse con los suscriptores de Disney Plus a través de la segunda temporada de Are You Sure? Sus palabras no sonaron formales ni distantes, sino cargadas de entusiasmo y una emoción sincera, como si realmente estuviera contento de volver a compartir una parte tan personal de su vida. Explicó que en esta nueva temporada él y Jungkook volvieron a viajar juntos, retomando esa experiencia compartida que les permitió crear recuerdos completamente nuevos, momentos que se fueron acumulando de manera natural a lo largo del recorrido. Con un tono expectante, pidió que esperaran con interés para descubrir no solo qué países visitaron, sino también qué sensaciones, pensamientos y emociones surgieron durante el viaje, dando a entender que no se trataba solo de destinos, sino de todo lo que vivieron juntos en el proceso. Jungkook tomó la palabra después, presentándose con tranquilidad y una expresión relajada. Comentó que la segunda temporada de Are You Sure, que cuenta la historia de ese viaje que realizaron juntos, se estrenaría en Disney Plus el 3 de diciembre. Su manera de hablar fue directa y honesta, sin adornos innecesarios, como alguien que simplemente quiere que los demás vean algo que fue importante para él. Con una leve sonrisa, pidió que la esperaran y que la vieran, reforzando la idea de que ese contenido tenía un significado especial. Tras esto, ambos anunciaron que comenzarían una sesión de preguntas y respuestas entre ellos, lo que dio paso a un intercambio espontáneo, fluido y lleno de pequeños gestos que dejaban ver una conexión muy natural. Cuando les pidieron que dijeran, en una sola frase, una razón por la que era imprescindible ver la segunda temporada, Jimin respondió de inmediato con un tono claramente bromista, diciendo que si la veían podrían apreciar el cuerpo de Jungkook, y preguntando entre risas si acaso no era una razón más que suficiente. Jungkook, sin perder el ritmo ni la complicidad del momento, respondió que entonces también se podría ver el cuerpo de Jimin. Jimin, con una mezcla de modestia y humor, dijo que no había nada que ver, provocando un ambiente aún más relajado. Jungkook, con una actitud tranquila pero firme, pidió simplemente que la vieran, mientras Jimin insistía en que al menos lo hicieran una vez. Jungkook volvió a repetir la petición, enfatizando que lo decía él mismo, como alguien que realmente quería que el público acompañara ese viaje. Este, en cambio, aunque sencillo, estuvo lleno de risas, miradas y respuestas rápidas que reflejaban una cercanía evidente y una comodidad mutua que hacía que todo fluyera sin esfuerzo. Al preguntarles si habían cambiado algunos de sus hábitos durante el viaje, Jungkook respondió que sí, reconociendo que la experiencia había tenido un impacto real en su día a día. Jimin comentó que ahora tenía muchísimas ganas de dormir, y Jungkook coincidió de inmediato, casi como si ambos se entendieran sin necesidad de demasiadas explicaciones. Jungkook desarrolló un poco más la idea, explicando que antes era completamente nocturno, pero que después del viaje comenzó a sentir sueño alrededor de la medianoche y a despertarse muy temprano. Jimin, con su humor característico, le preguntó si se había convertido en Cenicienta y añadió que, incluso cuando intentaba mantenerse despierto usando el teléfono, no podía. Jungkook respondió con total naturalidad que simplemente se quedaba dormido. Este intercambio, simple pero cercano, mostró cómo ambos compartían experiencias similares y se escuchaban con atención, reaccionando con risas y comentarios que nacían de una comprensión mutua muy clara. Cuando se les preguntó qué lugar del viaje recomendarían más, Jimin respondió que sugería seguir exactamente la misma ruta que mostraron en el programa, como si quisiera invitar a quienes lo vieran a ponerse en sus mismos pasos y vivir algo parecido. Jungkook estuvo completamente de acuerdo, asentando sin dudar. Jimin explicó que visitaron 4 lugares en Suiza y que no era nada fácil hacerlo todo en un solo viaje, pero que recibieron ayuda para planificar el recorrido, lo que hizo que el trayecto fuera relativamente cómodo y bien organizado.
Por eso recomendó que quienes viajaran eligieran 1 o 2 lugares que realmente les gustaran, para poder disfrutarlos con más calma y profundidad. Jungkook, con convicción, recomendó visitar Zermatt y el Monte Cervino juntos, destacando la fuerza del paisaje y la impresión tan profunda que le causó. Jimin, por su parte, recomendó Hoi An, explicando que no solo el paseo en barco para ver el paisaje nocturno era especial, sino que la vista al atardecer era increíblemente hermosa. Comentó que era un lugar que había querido visitar desde hacía tiempo y que quedó completamente satisfecho cuando finalmente pudo hacerlo durante ese viaje, dejando ver cuánto significado tuvo para él. Al hablar sobre los farolillos flotantes y los deseos que pidieron, Jungkook preguntó primero si se referían al momento en el que estaban en el barco, como si reviviera mentalmente la escena. Luego explicó que no podía revelar su deseo, porque si lo decía en voz alta no se cumpliría. Jimin se rió de inmediato, aceptando la respuesta sin insistir, y Jungkook volvió a recalcar que realmente no podía decirlo. La manera en que Jimin dejó el tema con una sonrisa y Jungkook insistió suavemente mostró un entendimiento silencioso, una complicidad que no necesitaba más palabras. Cuando se les preguntó en qué se diferenciaba la primera temporada de la segunda, Jimin explicó que una de las diferencias más importantes fue el tiempo y la continuidad del viaje. Comentó que en la primera temporada Jungkook tenía compromisos en Estados Unidos y que luego viajaron a Jeju y Japón con intervalos entre cada destino, lo que hacía que todo se sintiera más fragmentado. En esta ocasión, en cambio, filmaron sin interrupciones, lo que permitió que la experiencia fluyera de manera más natural y continua. Jungkook añadió que en la segunda temporada hubo muchas más actividades físicas y ejercicio, y que en general fue muy divertida, destacando que ese dinamismo sería una diferencia clara y evidente para quienes vieran el programa. Al pedirles nuevamente una razón por la que era imprescindible ver la segunda temporada, Jimin expresó su agradecimiento sincero por el interés y el cariño del público, diciendo que estaban realmente agradecidos de que tantas personas quisieran verla. Jungkook coincidió con esas palabras, mostrando una gratitud igual de genuina. Jimin volvió a bromear, diciendo que al verla podrían apreciar el cuerpo de Jungkook. Y Jungkook respondió preguntando si también mostrarían el cuerpo de Jimin. Jimin repitió que no había nada que ver y añadió que fue un viaje en el que ni siquiera sabían exactamente cuándo empezarían o cuándo terminarían, lo que hacía que todo se sintiera más espontáneo, más libre y más auténtico. Por eso pidió que lo esperaran con ilusión. Jungkook dijo que eso sonaba muy bien y Jimin le agradeció entre risas, pidiéndole que dejara de hacerlo reír porque se le estaba corriendo el maquillaje. Jungkook respondió insistiendo en que realmente sonaba bien y volvió a pedir que vieran el programa. Jimin insistió en que al menos lo vieran una vez y Jungkook cerró repitiendo la petición, diciendo claramente que él mismo lo estaba pidiendo. Finalmente, Jimin anunció una vez más que la segunda temporada de Are You Sure estaría disponible en Disney Plus a partir del 3 de diciembre. Jungkook pidió que le dieran mucho amor al programa y ambos se despidieron con sonrisas y palabras cálidas, diciendo que se encontrarían nuevamente en Disney Plus. El cierre dejó una sensación clara de cercanía, química y un cariño natural que se manifestó a lo largo de toda la conversación, en cada broma compartida, en cada respuesta espontánea y en la forma en que uno reaccionaba constantemente a las palabras del otro.